Se acabó la joda. Se acabaron los privilegios de la política. Se acabó. Se acabó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda. Se les terminó la joda. Y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados. ¿Sí? Por eso me mandan a los pseudos intelectuales. Por eso me mandan a los curas villeros. Por eso me mandan, digamos, a atacar por los medios. Por eso me atacan los empresarios prebendarios. Porque se acabó la joda. Bueno, parece que no se acabó la joda. Es imposible evitar comparar el discurso altisonante del presidente Javier Milei sobre la moral y sobre la casta, todas las cosas que le hemos escuchado decir y que viene bien refrescar a propósito de lo que se ha ido conociendo en estos días. Porque en definitiva, ¿de qué se hablaba o de qué hablaba Milei cuando hablaba de la casta? Por un lado, de mecanismos corruptos, y hay que recordar que hay investigaciones por dos causas. Una, si se quiere, una corrupción rayana en la estafa, que no afecta a presupuestos públicos, pero es la criptoestafa Libra. La otra, el escándalo del Andis de haber robado plata de los discapacitados para destinarla a sobreprecios de droguerías y laboratorios. Eso es corrupción típica de la casta, según la versión Milei. Pero Milei hablaba también de otra casta, y era, si se quiere, de las prebendas, de la pequeña corruptela, de los favores que tenían los funcionarios, de la alfombra roja, del auto con chofer, de viajar con los familiares. Tanto hablaba Milei de esto que empezó a considerar y empezó a decir en el último tiempo que él iba a instaurar a la moral como una política de Estado. Por eso es imposible, frente a todo lo que se va conociendo a una velocidad inédita, con más de 2 o 3 capítulos por semana, que uno no evoque lo que decía Milei. Vean. Pero la verdad es otra. El mundo solo tiene 2 tipos de personas: los que viven de lo que otros producen, es decir, los parásitos, o sea, ustedes, y los que producen todo lo que se hace posible en la vida moderna. Mientras ustedes redactan regulaciones, nosotros creamos riqueza. Mientras que ustedes prometen igualdad, nosotros generamos prosperidad. Mientras ustedes reparten pobreza, nosotros multiplicamos la abundancia. Claro, ¿dónde cae, en este caso, el jefe de gabinete Manuel Adorni? ¿Entre los parásitos o entre los que crean riqueza? En todo caso, crea riqueza para él, a la luz de las 2 casas que se compró a fines del año pasado. Les decía también que Milei fue subiendo la apuesta y en esta presentación del Congreso también insistió con aquello de la moral como política de Estado y fue a los Estados Unidos a vender esta cuestión de la moral como política de Estado. Pero fíjense lo que son las paradojas de la historia, que en el mismo momento en que Milei estaba delante de los inversores, a los que quería convencer de que ahora es más la Argentina iba a ser un país de políticos honestos, saltaba el escándalo Adorni y se veía que Adorni había llevado a su esposa con la nuestra en el avión presidencial y a pasar un fin de semana romántico pagado por todos los argentinos en un hotel de la Quinta Avenida. Hay una idea a veces de que los valores morales son relativos. Es decir, en algunas cosas puede ser entendido eso o entendible. Pero hay un conjunto de valores que no son negociables. Es decir, para nosotros, y eso está en las tablas de la ley, robar está mal. Bien, robar está mal, la moral como política de Estado. Es más, cuando se conoció el escándalo de Adorni, la hermana del presidente Javier Milei dijo que todo lo que se estaba diciendo de Adorni era basura mediática. Esto lo dijo en la semana en la cual se conoce primero el escándalo de viajar con la esposa a Estados Unidos en el avión presidencial y con la nuestra, y después se conoce el escándalo también de la frivolidad que no logran terminar de explicar, que es el vuelo a Punta del Este en un vuelo privado. Bien, el problema es que eso, que según Karina Milei era basura mediática, ahora es una causa judicial. En esa causa judicial se investigan no solo el vuelo a Punta del Este, que puede ser considerado, no sé, dádiva, no solo se investiga el viaje a Nueva York, sino que además aparecieron las 2 casas de Adorni, que no se explica cómo están compradas, que
no figuraban en su declaración jurada y que ahora se sabe, porque esto se conoció esta semana, que fueron compradas con una extraña hipoteca. Resulta que dos jubiladas que no se conocían compraron la casa del jugador Hugo Morales, que es donde vive Adorni, ahí en Caballito. Una casa de unos $350.000, $400.000, insólitamente la hacen figurar por $200.000. Se dan vuelta y un par de meses después se la venden a Adorni por $230.000. Adorni pone 30.000 y las jubiladas, insisto, que no se conocen, ¿qué negocio hicieron? Pusieron 200.000 y después se quedaron, en lugar de quedarse con una casa, se quedaron con una hipoteca que andás a ver cuándo les irá a pagar a Adorni. Un dibujo, la escribana que hizo todo este dibujo tiene que ir a declarar esta semana, pero se conoció un dato todavía más interesante. Una de las jubiladas se llama Beatriz Viegas, tiene 72 años, pero la otra se llama Claudia Sabo, tiene 64. Pero, fíjense, la jubilada tiene para cobrar una hipoteca de $100.000, pero figura como indigente y la Capital Federal le paga 60.000 pesos mensuales. A todo esto también, por eso le digo que los capítulos son tan rápidos que ahora a Adorni también lo investigan por un viaje a Aruba. Un viaje a Aruba, más de la casta no se consigue. Algo tan de la casta de ser rico como querer viajar a Aruba. El detalle es que están investigando el viaje a Aruba porque lo que encontraron es que Adorni, que decía cuando se fue a Nueva York que había estado 2 años, no, cuando se fue a Punta del Este, que había estado 2 años sin tomarse vacaciones, en verdad se había hecho una escapada a Aruba. Cuando uno mira el registro oficial, entre el 24 de diciembre del 2024 y enero del 2025, Adorni no fue a trabajar. ¿Sí? No figura en Casa de Gobierno, no hubo conferencia de prensa, no figura en los registros de presencia, los registros oficiales no muestran ningún ingreso de Adorni entre el 27 de diciembre y el 6 de enero del 2025, que es donde se cree que Adorni se dio unas vacaciones en Aruba, porque también se estaba deslomando acá. Entonces imagínense si no se podía ir a Aruba. También el fiscal Gerardo Policita está pidiendo ahora los movimientos, porque para ir a Aruba, como todavía no había un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas, había que ir o por Perú o por Ecuador, y aparentemente es ahí donde le pierden el rastro a Adorni y no aparecen fotos de Adorni en Aruba. De todo esto, la Oficina de Respuesta Presidencial, pasaron 2 cosas. La Oficina de Respuesta Presidencial no dijo ni mu, no habló, no desmintió nada. Esa oficina que se había creado para desmentir todas las mentiras que decimos los periodistas, no dijeron nada, no pudieron desmentir nada de lo que está investigando Policita, ni siquiera están desmintiendo el viaje de Adorni, ni Adorni, que era tan tuitero, pudo decir nada, fin. El otro detalle interesante es que el presidente Javier Milei, que insistió 3 veces, primero en Davos, después en el Congreso y después en Nueva York, con que la moral era una nueva política de Estado, nunca más habló del tema, porque después de lo de Adorni saltó lo de los préstamos hipotecarios. Y ahí tampoco hubo desmentidas de la Oficina de Respuesta Presidencial. Fíjense, la Oficina de Respuesta Presidencial, que es esta que desmiente a los periodistas, que estaba hecha porque el gobierno está acosado por fake news que le cuentan y entonces quieren refutarnos a los periodistas las mentiras que decimos, pero de todo esto no dijeron nada de nada, o sea que uno puede pensar que si la oficina que desmiente no desmiente, es correcto. Fíjense, la Oficina de Respuesta Oficial, según es público, trabaja ahí un muchacho que se llama Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe. Bien, este muchacho, hay que decir, que tampoco dijo nada sobre el préstamo hipotecario que recibió, porque no nos terminamos de asombrar del viaje de Adorni a Aruba, que siguen investigándolo, de cómo 2 jubiladas que no se conocen le prestaron plata a Adorni para que compre su casita ahí en Caballito, que ahora nos empezamos a enterar del escándalo, esto sí que es de la casta, de los préstamos hipotecarios, del festival de préstamos hipotecarios que dio el gobierno. Préstamos hipotecarios que se dieron con el Banco Nación. El Banco Nación, acuérdense que el gobierno lo quería privatizar. Si era privado, ¿les hubieran dado semejante festival de préstamos hipotecarios? Difícil, porque muchos de esos préstamos fueron dados fuera del scoring. ¿Qué quiere decir? Que los que ganaban, lo que tenían como sueldo, y se supone como sueldo de empleados públicos, no alcanzaba en muchos casos para acceder a un préstamo hipotecario así. Cualquiera que haya tenido un préstamo hipotecario en su vida sabe lo difícil que te piden hasta el análisis de orina,
que es muy complicado, que te analizan, que te enfrían la carpeta, que van, que vienen, hasta que en un momento dado te lo dan, y es muy factible que la inflación te devore una parte de la plata que te dan. O sea, un quilombo conseguir un préstamo hipotecario en la Argentina. Sin embargo, todos estos muchachos, todos ellos funcionarios, al mejor estilo de la casta, consiguieron por trámite express préstamos hipotecarios. Hay que decir, nobleza obliga, que en algunos de los casos el scoring les daba y en otros no. Por ejemplo, a este muchacho de la oficina presidencial llamado Juan Pablo Carreira, hay que decir, insisto, nobleza obliga, que el scoring le daba, porque él pidió, dejen que me saque la cuenta, pidió unos, creo que son $80.000, ¿sí? Y por una cuota de 30 años, como es joven, más o menos le daba el scoring. El detalle es que él consideraba que nunca iba a trabajar en el Estado, ¿no? Él es ingeniero industrial de formación, claro. ¿De qué va a trabajar un ingeniero industrial en un país donde se está destruyendo la industria? Difícil. Entonces se entiende que se haya hecho tuitero y funcionario. Pero él decía, yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado, ni quiero trabajar en el Estado. Bueno, ahora, no solo trabaja en el Estado, sino que además consigue créditos del Estado. Todo esto antes, cuando él no era, cuando la casta eran otros, consideraba que todos los que hacían esto eran parásitos, ¿sí? Y es más, decía que eran parásitos los que trabajaban en el sector público, cosa que ahora hace él. Pero hay que decir que el señor que tiene a su cargo la Oficina de Respuesta Presidencial, el scoring para pedir el préstamo le da. El préstamo fue de $80.000, tiene un sueldo después del último aumento de 3.300.000, la cuota más o menos serían 570 lucas. Es joven, puede pedir un préstamo a 30 años, el scoring le da. Pero vamos a otro caso también, viva la juventud, muchachos. Sharif Menem, el apellido no necesita presentación. Sharif Menem tiene 24 años. Su primer laburo en blanco fue a los 23 y entró a trabajar ¿dónde? En el Estado. Bien, este muchacho consiguió nada menos que un préstamo por $255.000. A los 24 años hay que conseguir un préstamo por $255.000 teniendo solamente un trabajo en el Estado. Bueno, a este muchacho el scoring no le da ni disfrazado de gaucho. ¿Por qué? Porque gana, ahora que lo ascendieron, porque es asesor, trabaja como asesor de Martín Menem y de Karina Milei. Es el jefe de la Juventud Libertaria. Se supone que no era de la casta, que venían a combatir la casta. Bien. Tiene un sueldo de 2.800.000 pesos. Y consiguió milagrosamente un préstamo de unos $255.000, 357 millones de pesos. ¿Cuánto debió haber ganado para que le dieran ese préstamo a 30 años? Como es joven, se lo dan a 30 años. Necesitaba el 25% del sueldo. Debía estar ganando 7 millones de pesos. Está ganando 2.800.000. Eso sin contar que hay que ver si es un funcionario político, no es que tenga estabilidad en su trabajo. Pero bueno, supongamos que le demos una oportunidad a la juventud. Lo cierto es que este muchacho necesitaba más del doble del sueldo que le figura para poder acceder a un préstamo hipotecario. No lo consiguió. Pero hubo otros casos, por ejemplo, de gente que reaccionó y dijo, no, che, esto es un escándalo. Fíjense, dentro del propio gobierno libertario se armó escándalo porque Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, echó a este señor. Este señor se llama Leandro Massachesi, sí, y se consiguió $300.000 de préstamo. Es el jefe de gabinete de Capital Humano, del Ministerio de Capital Humano, la mano derecha de Sandra Petovelo, y aún así hay que decir que Sandra Petovelo se horrorizó y le dijo, nene, te vas, y lo echó. Al momento de pedir el préstamo, el sueldo de este muchacho, que es el hijo de quien fuera Horacio Massachesi, el candidato a presidente de la Argentina, creo que en el 95, si no me equivoco. Este muchacho, el sueldo que tenía en aquel momento era de 2.400.000 pesos. Y le dieron $300.000, casi $300.000 de préstamo. Un milagro en la Argentina. Se ve que el Banco Hipotecario es una entidad, el Banco Nación, pero dicho, es una entidad muy generosa a la hora de dar préstamos hipotecarios. Hay que decir que después le aumentaron el sueldo. En el momento que lo pidió ganaba 2.400.000. A fin de año el gobierno aumentó los sueldos de todos los funcionarios. Con el primer sueldo, con el sueldo de 2.400.000, le daba solamente para el 44% de la cuota. Con el segundo sueldo le daba para el 89% de la cuota. En ninguno de los dos casos le cerraba la cuota.
deberías tener una pareja que ganaba mucha plata y a lo mejor ahí podía justificar. Pero igual hay que decir que un banco, hoy por hoy en la Argentina, salvo un banco estatal, con una palanca grande como una casa, con un tipo que mande a que tu carpeta vaya bien, no te dan esos montos, no te dan esos préstamos. Si yo me presento a pedir un préstamo de esto, me sacan de un boleo. Y esto lo puede corroborar cualquiera que va a pedir un préstamo a un hipotecario, no solo el Banco Nación, que es el que da la mayoría de los préstamos hipotecarios, sino los otros bancos también. Cuando te dan los préstamos, te los dan por montos mucho menores. ¿Sabéis lo que tenés que lograr para que te den $300.000 en un préstamo hipotecario a 30 años? La plata, o lo que tenés que demostrar, la cantidad de cosas que tenés que demostrar. Bueno, este muchacho parece que lo demostró porque el banco se lo dio. ¿Qué dijo Masachesi? Dijo, no cometí ningún acto ajeno a la ley. No, puede que no. Pero esto, antes de que asumiera Milei, el propio Milei lo hubiera llamado un mecanismo de la casta. Ahí está lo que dijo Masachesi. En Twitter dijo, no cometí ningún acto ajeno a la ley. Ahora bien, supongamos que todo esto esté dentro de un gris, que esté por los cálculos crediticios. Supongamos que esto no haya sido por palanca, por el mecanismo de la nueva casta, supongamos que no. Entonces explíquenme quién fue el señor brillante, el genio de las hipotecas que le dio un préstamo a la increíble diputada Lorena Villaverde. Aquí está. ¿Ustedes creen que un banco o cualquier banco le hubiera dado un préstamo a una señora que estuvo detenida por narcotráfico en los Estados Unidos? Bueno, tampoco sería diputada, solamente pasa en la Argentina. Aquí está. ¿Se acuerdan, Lorena Villaverde? Nosotros mostramos estas fotos, el prontuario del FBI, de la que sigue siendo actual diputada, era candidata a senadora. No pudo asumir su banca como senadora justamente por esto, por el escándalo que generó que hubiera ocultado que había estado detenida por narcotráfico en los Estados Unidos. Entonces, mira, bueno, pero eso sucedió hace mucho tiempo. En el momento en el que la diputada, porque sigue siendo diputada, se aferra a su banca para tener fueros, en el momento en que la diputada Villaverde pidió el préstamo hipotecario al Banco Nación, tenía una causa por estafas, no por narcotráfico, tenía una causa por estafas. Un embargo de 31 millones de pesos por venta fraudulenta de terrenos. La sucursal Chipolletti del Banco Nación le había dicho, no señora, no le puedo dar el préstamo hipotecario. Y se lo dieron igual. Hay que decir, también nobleza obliga, que con el sueldo de diputada, por el monto que pidió, la diputada Villaverde creo que pidió unos $160.000, ella podía pagar la cuota, pero tenía unos antecedentes como para que le dijeran que no. ¿Qué fue lo que pasó? Una mano mágica, será la larga mano de la casta, permitió que la diputada Lorena Villaverde pudiera tener por fin su préstamo hipotecario, porque una segunda oportunidad en la vida, muchachos, ya sabemos que no se le niega a nadie. Pero podemos hacer, seguimos con una cantidad de casos, porque tenemos incluso, hay un listado ordenado por cantidad, a ver si lo podemos ver, de los préstamos hipotecarios y también por partido, para que vean, porque también hay algunos pícaros que consiguieron préstamos hipotecarios en lugares, ¿cómo decirlo? Hay de todos los partidos. Ahí está, ven, los violetas son los de La Libertad Avanza. Pero presten, yo no sé quién es Ignacio García Aresca, la verdad que no lo conozco, pero presten atención al gobernador de Tucumán, Jaldo, que tiene un préstamo hipotecario de 330 millones de pesos en dos bancos, el Santander y el Macro, con el pequeño detalle que el Banco Macro es un banco que tiene mucha relación con la provincia de Tucumán, o sea que ahí habría una incompatibilidad de intereses, ¿sí? Parece que Jaldo también es otro de los que descubrió los encantos de la casta, porque lo engancharon veraneando en Aruba. ¿Dónde va a estar? Lo engancharon a Jaldo este año veraneando en Aruba, justo cuando en Tucumán había inundaciones. Y no solo tuvo que cortar las vacaciones, se ve que tuvo que volver de Aruba, y un par de meses después se volvió a Aruba. Ahí está Jaldo en Aruba. Se volvió a Aruba, y desde Aruba, ahí lo tienen a Jaldo en Aruba, gobernador, ahora aliado o condescendiente o simpatizante del gobierno, y en el segundo viaje a Aruba, porque no se conformó con este, hizo otro viaje, y en el segundo viaje a Aruba, desde Aruba, dijo que había que fomentar el turismo nacional. Sí, Argentina es un país maravilloso. Pero quiero darles el ejemplo de
Felipe Núñez, a este también el scoring le daba. ¿Sí? Felipe Núñez es directivo del Banco de Inversión y Crédito, es un banco estatal, el vice. Acá a este hombre el scoring le daba como para pedir el préstamo, pero el problema es la cuestión de la contradicción, porque este había dicho en Twitter, hace unos años discutiendo con otro economista, había dicho que el Banco Nación era una cueva de acomodados. Se ve que fue premonitorio, porque le dieron a él, que está en un banco estatal, le dieron también un soberano préstamo hipotecario. Pero el que todavía es más obsceno, la contradicción y el escándalo, es Federico Furiase. No es conocido para el gran público, pero Federico Furiase es director del Banco Central y secretario de Finanzas ad honorem. Este señor, ¿sí? Un hombre que viene de los estudios de economistas privados, que se supone que le va muy bien en la vida privada como economista. Sin embargo, consiguió no uno, sino 2 préstamos hipotecarios. Es raro. Uno no puede, en general, vos pedís un préstamo, no te dan otro. Es muy difícil que hasta donde yo sé, los bancos hablan entre sí, no te dan 2 préstamos hipotecarios. Bueno, Furiase consiguió no uno, sino 2 préstamos hipotecarios. Uno en el Banco Nación y otro en el Banco Ciudad. Le permitía su sueldo como director del Banco Central, se cobra buena guita, le permitía su sueldo como director del Banco Central acceder a un préstamo, a 2 préstamos hipotecarios o a uno por $300.000 más o menos, que es lo que juntó entre los 2 préstamos. Sí, teóricamente sí. El problema es que este señor es el tipo que supervisa a los bancos, o sea, es un conflicto de intereses. ¿Sí? El tipo que regula como director del Banco Central, que emite regulaciones que afectan al Banco Nación y que afectan al Banco Ciudad, no podría pedirle un préstamo a sus subordinados. Digo, es un caso de conflicto de intereses, la ley de ética pública debe tener algo previsto al respecto. No importa, acá vino el Festival de Préstamos Hipotecarios y la nueva casta lo aprovechó. Bienvenidos, esto es GPS.